Bienvenidos a tu podcast. Una vez más estamos aquí. Mi nombre es Luisa Camarena y estamos súper contentas ahora en el Día Internacional de la Mujer. ¡Yeah! Y con invitadísimas de súper lujo. Estamos súper contentas de estar aquí. A ver, amigas, amigos, todos los que nos están viendo en este momento en tu podcast, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, en todas partes, en donde nos estés escuchando o viendo. Desde Chile, invitadas, estoy bien contenta porque tengo invitadas desde Chile, están aquí compartiendo desde Surprise, Arizona para el mundo. Sí es. Desde Surprise, Arizona para el mundo. Entonces, vamos a empezar, ¿qué les parece? Presentándose cada una, ¿va? Para que las conozcan por ahí. Okay. Por acá, Rocío. Mi nombre es Rocío Soto, soy chilena, tengo 21 años, ahora en marzo el 30 cumplo 22. Soy misionera, estoy casada. Y eso, no sé qué más, que ahí en la conversación iré dando otros detalles, pero sí. Pasamos por allá. Mi nombre es Angie y yo nací y crecí en San Francisco, California, pero por los últimos 7 años he estado en Chile como misionera a tiempo completo y sí, tengo 35 años, no se me ven, ojalá, pero Estás fabulosa. Aquí estamos. Yo soy Claudia, tengo 28 años. Soy diseñadora gráfica y misionera a tiempo completo y ha sido un regalo de Dios poder estar acá junto a ustedes todos, y también junto a ti, Luis. Gracias, qué corazón, me encanta. Estoy súper contenta porque estos días que hemos compartido, muchos no saben, pero bueno, ellos están acá pasando unas semanas en Estados Unidos, desde Chile, están haciendo un esfuerzo, un sacrificio bien grande para llegar y compartir con nosotros, pero yo creo que la verdad estamos felices, o sea, la oportunidad de poderlos haber conocido. Yo sé que no está aquí en este momento, pero Rocío viene con su esposo y son ustedes 4 viajando, atravesando el mundo completamente, o sea, las historias de cada uno de ustedes para llegar a este lugar son increíbles. El sacrificio, el tiempo, la dedicación, la pasión, el amor, pero sobre todo la oportunidad que nosotros tenemos que yo, en lo personal, de haber conocido un poquito de su corazón, pero que me lo quedo aquí y no quiero que se vayan nunca, de verdad. Pero platíquenos un poquito de su historia, de cómo se les ocurrió viajar y cruzar el mundo para llegar a Arizona en un tiempo como de este año 2023. Bueno, la historia es larga. ¿Cómo comenzó larga, todo? corta, porque yo sé que las mujeres, mira, las mujeres hablamos un chorro y decimos, bueno, ¿cuánto va a durar esto? No sé. Días. Pónganse cómodos. Este es el capítulo 1. Sí, la verdad es que nosotros, bueno, llegamos específicamente a Arizona por una amiga de Angie, que es Tai. Y para nosotros ha sido todo un desafío, más que como conectar con las personas, que siento que ha sido también un regalo y ha sido de mucha bendición. Ha sido como el no saber qué es el panorama del día siguiente y ver cómo Dios nos ha sorprendido demasiado en este tiempo. Entonces ha sido muy lindo poder estar acá en Arizona después de las 5 semanas que estuvimos en San José, California. Sí. ¿Qué les pareció la experiencia de California y la experiencia de Arizona viniendo de donde vienen? O sea, el choque de todo, ¿no? El conocer una ciudad, un país diferente. Es la primera vez en Estados Unidos. Sí. Para las chicas, sí. Ajá, yo sé que hoy vamos para allá contigo. Pero para ustedes, Rocío, Claudia, que es la primera vez que están en Estados Unidos, ¿cómo se sintieron llegar a este país y a 2 estados completamente diferentes en todo, ¿no? Sí, la verdad fue un choque cultural de partida porque no es nuestro idioma. Llegamos me bajé del avión, mi primera escala fue en Atlanta y fue todo en inglés. Toda la gente me hablaba en inglés, toda la gente hablaba muy fuerte, toda la gente era como carismática. Y eso fue como ya mi primer choque, como de me tengo que mentalizar que solo voy a hablar, o sea, voy a escuchar inglés. Claro. Pero algo que fue una bendición es que al ya entrar en la iglesia y compartir con los hermanos, habían muchos latinos. Había mucha gente que hablaba español, entonces eso de alguna manera hizo que yo por lo menos me pudiese sentir como en casa, de alguna manera, como sigo escuchando el idioma, sigo con ese sabor latino, entonces era como, ya, hay una conexión. Pero sí lo que más me impactaba era lo grande que era este país, o sea,
Los Enorme. malls, como una farmacia tiene el tamaño de un mall para mí en Chile, o sea, y era una farmacia y vendían comida, encontrabas en una farmacia de todo. Para mí eso era Sí. como impactante ver cómo en las carreteras tenía como 3, 4 autopistas hacia el lado, así como tanto auto metido. Eso para mí fue como, ¡oh! Ya, esto es enorme, realmente enorme. Creo que en ese aspecto fue mi primer choque de ver cómo es la cantidad de gente moviéndose todo el día, todo el mundo corriendo. Eso fue como mi primer choque cultural, darme cuenta de la inmensidad que era un estado, una ciudad, San José, que para mí era como, oh, San José, chiquitito, pero era enorme, nunca terminaba, en la cantidad de cosas que hay acá, eso me impactó mucho. Y Angie, tú eres nacida en Estados Unidos, pero por 7 años radicaste en Chile. Ahora dinos tu experiencia al revés. Sí, bueno, creo que mi primer choque fue el idioma, que es interesante porque obviamente en Chile se habla español, pero yo soy partidaria que allá no se habla español, se habla chilense. El chilense. Que hay palabras muy específicas y todos me decían, sí, qué bacán. Y yo, ¿qué es bacán? Dame su root. Y yo, ¿hola? Como, prométenme que están hablando español, pero no entiendo absolutamente nada. Y creo que una de las historias más chistosas que tengo fue en la base misionera donde nosotros trabajamos. Me tiraron a trabajar de una. Entonces, como yo manejo los 2 idiomas, inglés y español, me pusieron a traducir. Pero obviamente con todas estas palabras fue toda una aventura poder traducir una enseñanza. Y la profesora estaba hablando en español chilense y yo traduciendo el inglés. Y ella estaba contando una historia de 2 chicos que se conocieron y en eso ella tira la palabra y en eso empezaron a pololear. Y yo... Ay, no. Qué raro es eso. En inglés, había un chico y una chica se conocieron y empezaron a jugar water polo porque era la única conexión en mi mente de pololear, water polo, y en eso toda la fila de atrás de staff empezaron a reírse a carcajadas y yo no sé a dónde meterme y la profesora me dijo, no, mija, eso significa noviar. Y yo, ¿a dónde iba a saber pololear, noviar? Esto, pausa, paréntesis, todos aprendimos una nueva palabra, chicos Pololear. y chicas, vamos, Pololear. las que quieran, ya ustedes son solteras, pueden pololear. Sí, Tener un pololo. Un pololo. Exacto. No, es como noviazgo. ¿Eso La significa? verdad es que es más informal que noviazgo. Claro. Porque... Es como amigos con derecho. No, Sí. yo Que creo no- que está como en un intermedio entre amigos con derecho y noviazgo. Porque claro. generalmente, o sea, hablándolo del concepto chileno, es algo que no va a ser serio. Como... Pero hay gente que puede estar 10 años pololeando. pero no se van a casar. O sea, valiendo, como- digo yo, porque imagínate perdiendo el tiempo. Sí. ¿Tú crees? Literalmente. Sí, la verdad es que es así. Qué interesante. O sea, bueno, en México es como andamos quedando. Ya. ¿Han escuchado eso? O sea, andamos quedando, es como que somos amigos y luego es andamos quedando, es como va a ver si Interesante. funciona Ya. lo que el Cachar paso los vibes. siguiente, Sí. ajá, Ok. Veamos es qué como sale, el paso veamos qué siguiente sale. andamos quedando y luego después andamos quedando, ok, bueno, ya, pues somos novios, pero siempre va a ser como un noviazgo, ese es el noviazgo como informal, Ya. Ah, ya. ¿no? Entonces luego, ok, pero en México es muy común que a esos novios que no sean tan formales, de todas maneras los lleves como a la casa. Pues. Sí. Sí. Y que todo el mundo se entere que Sí. aquí en Estados Unidos no. No. El americano es como un poquito más reservado hasta cuando ya es algo un poco más formal. Sí, cuando es como más todas serio, las etapas, ¿no? ahí a la familia. Ahí O llevas si a la no, familia. Y luego ya viene lo que es el engagement, ¿no? O sea, cuando nos Sí, comprometemos claro, compromiso. con fin de boda. Claro. ¿Cuántas etapas? Nunca me da cuenta. Eso pololear me voló la cabeza Sí, porque sí. le cambió el rumbo a la conversación. Sí, completamente. Oigan, tengo que decirles que y todos los que nos están escuchando las mujeres nos brincamos de un tema a otro con esa sí, habilidad. todo está muy conectado. fácil. Todo Es está una conectado. habilidad, es una habilidad, es un Sí. don, sí, y este podcast es sin formato completamente, entonces como digo una cosa, digo otra, y como hablamos de una cosa, nos volvemos al otro tema
así, okay, real quick. Entonces, pololear. Pololear. Sí. Y esa fue tu traducción. Esa fue mi traducción. Empezaron a jugar water polo, que no tienen nada que ver, pero ahí aprendí. Mi primera palabra chilena, pololear. Buenísimo. Y eso fue parte de lo que tú experimentaste cuando te fuiste a vivir a Chile. Sí, el idioma fue el choque. También creo que algo, bueno, no sé si es un choque, pero algo muy positivo que yo aprendí es decelerar el ritmo de vida. Porque acá en los Estados Unidos nosotros volamos. Es cierto eso. Volamos, como hay que trabajar, o hay que estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Antes de la pandemia, mi familia ni se sentaba a la mesa para comer, porque todos tenían un horario diferente. Entonces, yo estuve en la pandemia ya en Chile, pero mis hermanos me decían, como nosotros literalmente nos sentamos todos los días a comer. Eso era muy raro en mi familia, porque obviamente, como todos tienen un horario diferente de estudiar, de trabajar y todo, entonces allá sentarnos en la mesa es algo diario, como comer juntos, compartir, tomar ese tiempo de realmente sentarnos y convivir en familia, comer juntos o cocinar juntos. Y eso fue muy, muy bueno para mí, porque creo que muchas veces estamos sobreviviendo, pero no viviendo nuestra vida. Y creo que hay tiempo para todo. Literalmente hay tiempo para todo, pero muchas veces por el ritmo de vida, por nuestras prioridades, que algunas veces no son muy buenas, y eso es algo que aprendí que literalmente me cambió la vida, me cambió la forma de ver las cosas, la forma de priorizar las cosas. Y es interesante porque mucha gente me pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo te fuiste de los Estados Unidos a vivir a Latinoamérica y literalmente sentirte más en casa en Latinoamérica que en los Estados Unidos? Porque esa es la transición que yo estoy haciendo ahora, de mudarme de vuelta. Pero la verdad es que todo país y toda zona tiene su oro. Y creo que cuando uno realmente deja de como aferrarse a no, esta es mi cultura, este es mi país, este es como como se tiene que hacer. Cuando uno suelta eso, uno realmente empieza a ver, no, necesito esta forma diferente, y empieza como un agrandar de perspectiva que yo recomiendo a todos, como si eres una chica que está en la U o estás como entre high school a la universidad, yo te recomiendo viajar, porque literalmente te cambia la vida Sí. para mejor. Yo creo. Yo creo que te crea una amplia perspectiva y una amplia visión de la vida, de vivir. Sí. Y eso es lo que me gustaría platicar. Hablaste y mencionaste ahorita lo importante que es el sentirte en familia y el convivir, ¿no? Y el pasar tiempo. Eso es increíble. En el momento en el que ustedes, para los que nos están escuchando, nos están viendo, ellas son misioneras. O sea, el misionero, pues no... Prácticamente llega un momento en que no tienes un lugar estable donde estar. Te estás moviendo, son, digamos, nómadas, van de un lugar a otro. Están nomadeando, así como pololeando, andan nomadeando, van de un lugar a otro y no necesariamente es en una misma región. Entonces están moviéndose constantemente de lugares, entrando a otras culturas, a otros idiomas. Claro. Y al mismo tiempo eso los separa por decirlo de alguna manera, de su familia de sangre. Entonces, ¿cómo es el momento, en su experiencia, quien nos quiera compartir, o todas como gusten, el momento en el que están tomando esa decisión de tener ese estilo de vida? De tomar esa decisión en el cual este va a ser mi estilo de vida por de aquí hasta de donde Dios diga, o por un determinado periodo de tiempo, o por siempre. Y decir... así, yo soy soltera, pero en el caso tú, Rocío, estás casada, todavía no tienes niños aún, pero por ejemplo es decir, ok, ¿qué va a pasar en el momento en que yo empiece a formar una familia, seguir este estilo de vida? Platícanos eso, quien quiera de ustedes compartirlo, la separación original y luego el futuro, o sea, los planes. Claro, yo creo que es algo que gracias a Dios Él viene como
con mucha antelación preparándote para eso. No es como hoy día lo decidí, como tomo la decisión radical y chao, sino que de verdad para mí fue como de mucho tiempo, muchos años que estaba como ese deseo, quizás no como misionera, no tenía como todavía esa seguridad, pero siento que cuando tomé la decisión de irme a Pichilemu, porque yo soy de una ciudad que se llama Angol, y para mis papás fue como, me voy a ir por unos meses, porque yo estuve trabajando muchos años fuera de mi casa, y después volví a vivir con mis papás, y estuve 2 años en casa, y ahí fue como, ya voy a estar en Pichilemu, voy a hacer esta escuela de misiones. Y el deseo de mi corazón sí siempre desde pequeña fue estar a tiempo completo en la iglesia. Entonces comencé a tomar decisiones que me llevaran a eso. El tipo de trabajo en el que comencé a trabajar el último año antes de irme fue freelance, entonces ya podía tener un manejo de mis horarios, de mis tiempos, pero después fue como, ya no puedo seguir trabajando. Y el año pasado, yo creo que ya como más al terminar el año, fue cuando le dije a mis papás como ya no voy a regresar. Y si regreso va a ser de visita, porque fue la certeza de lo que yo estaba realizando. Y sentí mucha tranquilidad, que, bueno, el pastor igual bromeamos con eso de que la obediencia trae descanso, porque para mí fue eso, fue yo estoy obedeciendo a Dios. Sé que es el deseo de mi corazón, pero es algo que Él diseñó para mí. Y yo creo que eso pasa en muchas áreas, en profesional, cuando uno se siente como en esa plenitud, es como realmente estoy haciendo algo para lo que fui creado. Entonces eso después empieza a tomar un rumbo que uno es como, ay, lo estoy disfrutando todo, no es fácil, absolutamente no, pero cuando uno está haciendo lo que le gusta y uno ve que realmente todo está caminando como en la misma dirección, hay mucha plenitud en lo que uno está realizando. Y dentro de eso también viene lo difícil de que la familia acepte como ya no te vamos a ver, vas a tener que estar en otro país. Por ejemplo, ayer estaba hablando con mi mamá y me decía, envíame los contactos de Rocío, de Gerson, del hotel donde te vas a quedar en Los Cabos, que ahí tengo mi escala, el número del Uber, así como, quiere todo. Y yo como, mamá, si me pasa algo, como, igual no va a tener cómo comunicarse con nadie. Wow. Entonces, pero para ella es seguridad saber con quién voy a estar, dónde voy a estar. Y es algo que yo creo que al final del día uno por amor también empieza como a ceder en eso, como ya voy a compartir todo lo que estoy haciendo para que tú estés tranquila, para que sepas que estoy bien, que no me falta nada. Y creo que esa es la forma en la que la transición con la familia es más fácil, que ellos sepan lo que uno está haciendo. Porque cuando ellos no tienen idea de nada, realmente no creo que sea tan fácil estar tranquilo sin saber dónde está tu hijo, dónde están tus papás. Sí. Entonces, para mí, en el término de misiones, salir de mi casa en mi situación personal implicó restauración familiar antes de salir. Entonces, hubo mucho más conexión en el momento que salí. Con mi hermana, que la amo, pero antes peleábamos todo el tiempo. Pero ahora es como, no puedo estar sin ella, como tengo que estar hablando siempre con ella. Y eso fue algo que Dios hizo antes de que yo saliera, porque en mis planes no estaba tampoco tener ese relacionamiento con mi familia. Entonces, para mí es eso, como realmente todo va... cuando uno hace algo en obediencia, es todo lo que va transformando. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble toda la preparación! ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo creo que en lo personal, bajo mi experiencia respecto a cómo decidí ya lanzarme con todas misiones, creo que cuando Dios tiene un propósito puntual para cada uno de nosotros, de alguna otra manera, lo queramos ver o no, tu alrededor te empuja un poquito hacia eso. A veces para nosotros es un área ciega, porque yo haciendo memoria de cuando tenía este anhelo o esta pasión de tengo que hacer algo, como no puedo quedarme callada con lo que Dios está haciendo en mi vida, ahí empecé a recordar cómo ese pensamiento fue de muy pequeña, como... Y Dios realmente me colocaba en lugares donde yo podía ejercer eso, podía compartir, es como que me daba el escenario.
Entonces eso fue generando una necesidad de necesito entrenarme más, necesito seguir apasionándome de esto. Entonces Dios tenía un propósito muy puntual y creo que para todas las personas que se dedican a misiones a tiempo completo, eso es lo primero que te lleva a tomar esa decisión. Porque en sí no es como tu decisión, es Dios mostrándote, mira, tú puedes servirme en este aspecto. Exacto, es como cuando alguien va a tomar una decisión X, ¿no? En la vida. Claro. Y empiezas pero se lo presentas a Dios, ¿no? Ajá, entonces es como que Dios te dice, ok, te encierro por aquí, te empiezo a cerrar por aquí, pero te abro por acá. Entonces te vas, si eres sensible a eso, te vas guiando por esa voz, ¿no? O sea, y es como que, ok, no, espérate, por aquí no te me vayas, te cierro otra por acá, y te empieza a llevar. Pero es bien súper interesante y sobre todo la importancia de tener una buena relación con Dios para poder escuchar su voz. Y ya lo que decías ahorita, Claudia, sobre cómo ustedes todavía no son mamás. En este caso, por ejemplo, yo como mamá de 3 hijos, que uno de mis hijos, ahora los más chiquitos que los conocieron, a Gerson también. Es que digo porque están ustedes aquí, pero allá abajo hay un Gerson. Hay alguien más. Hay alguien más. Ellos de repente sí como que se les prende como una chispita, ¿sí sabes? Como una idea. Y dicen ellos, qué padre sería, por ejemplo, dice Gael tiene 14 años, y él dice, a mí me gustaría experimentar, o sea, vivir la experiencia de ser misionero, pero yo creo que como unos 2 años nada más, porque luego me quiero casar y tener hijos y toda su vida, ¿no? O sea, como bien planeada, y tiene 14 años, pero como que despierta eso, pero uno como padre ya, o sea, de este lado, como tus papás, es decir, híjola, está en Corea. ¿Cómo voy a saber si algo le pasa? ¿Me entiendes? Si pierde el celular, si no hay comunicación, no hay internet, o sea, por la situación mundial, o sea, lo difícil que puede ser esa separación. Y hablando de lo difícil, ¿qué tan difícil ha sido a ustedes como mujeres? Hablando como mujeres, entrar en el mundo, vivir en el mundo misionero en los países en el exterior a donde ustedes se han enfrentado. Porque una es, no nomás es ser una persona que va viajando, o sea, un viajero, ¿me explico? Es alguien que está llevando el mensaje de parte de Dios y vive los obstáculos y las situaciones que se enfrentan espiritualmente hablando, materialmente hablando, 2, pero ahora aparte mujeres. O sea, que en otros países la figura de la mujer no es vista como aquí, como en América, ¿no? Digamos, de alguna manera. O sobre todo, pues yo tengo 12 años viviendo en Estados Unidos, vengo de México, pero muy al norte, hemos sido como, las culturas son muy similares, pues. No es lo mismo que se vive en el centro y en el sur de México, como ustedes, allá en el sur, en Chile, ¿cómo ha sido esa experiencia confrontando y enfrentando las dificultades de ser mujer, ser misioneras, llevar el mensaje cristiano a los países como en otro lado del mundo? Es todo un proceso, creo, porque obviamente cuando uno empieza, tiene esa ingenuidad, por decirlo así, de que vas a ser aceptada por todo el mundo, porque obviamente tú vienes con el mensaje de Dios, de que Él te ama y quiere tener relacionamiento contigo, pero es interesante enfrentar otra realidad donde algunas veces no eres aceptada como alguien que puede impartir un mensaje de Dios. Sí. Entonces, creo que sí es un proceso donde uno realmente aprende de confiar. Confiar en el Espíritu Santo, pero también confiar que Él sí te llamó. Porque creo que obviamente en esas situaciones ahí es donde viene la duda. ¿Realmente me llamó? ¿Realmente como debería de estar aquí o hacer esto? Como yo estudié psicología y me venían esas preguntas como ¿por qué dejé mi carrera? ¿Por qué dejé todo como una estabilidad económica, de casa, de familia y todo para estar aquí y no me dejan ni hablar? Wow. Pero realmente son esos momentos donde uno aprende de que la forma en cual Dios obra por medio de nosotros muchas veces no es por palabra, muchas veces no es por una plataforma, muchas veces no es como algo visible, pero literalmente siendo una persona que carga la presencia de Dios.
Y eso transforma un lugar, eso trae luz a estos lugares oscuros. Y muchas veces creo que esa es una esencia de mujer en sí, porque es interesante como dicen, una casa no necesariamente puede ser un hogar. Y esa es nuestra especialidad como mujer. Entrar en un lugar y hacerlo un hogar, traer una esencia de calidez, una esencia diferente. Y creo que esa es la esencia que Dios usa mucho en mi experiencia. De que uno entra a un lugar y dice, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que falta? Y ser sensible al Espíritu Santo para traer eso. Y muchas veces la gente tiene este concepto de misiones, de predicar y todo, de que uno necesita ponerse en una plataforma y lo que la gente necesita es escuchar que Dios le ama, pero muchas veces lo que nosotros enfrentamos es hambre, literalmente. O falta de aseo personal. Las cosas prácticas. Claro. Entonces, ser una persona llena de la presencia de Dios te da una diferente perspectiva de decir, ya, soy tus manos, soy tus pies. Y eso es lo que tú me quieres como usar. Es literalmente eso. Pero sí es interesante porque obviamente cada cultura tiene su cierto grado de apertura o de como rechazo. Y es interesante porque obviamente en Latinoamérica hay mucha calidez que es diferente que acá, porque acá en los Estados Unidos es una cultura más fría que en Latinoamérica. Entonces hay una calidez, hay una hospitalidad increíble y todo, pero aún así hay un cierto rechazo a la mujer en ministerio, a la mujer en la iglesia, a la mujer en autoridad. Y fue muy interesante vivir 7 años bajo eso, pero sí me llevó a tener mayor confianza en Él. Como literalmente humillarme y decir, no importa si me aceptan, no importa si me dan el título o no, si me reconocen, no importa, porque el que necesita ser reconocido en este lugar es Jesús. Así es, es súper bueno y súper interesante, porque en diferentes ámbitos de la sociedad o del ámbito profesional, digamos, y de ministerio, la figura de la mujer por siempre se ha visto como minimizada o subestimada. Y yo creo que hay una lucha por años, muchos años, generaciones atrás de nosotros por querer luchar. Por eso es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? O sea, estar luchando por los derechos de las mujeres y la igualdad hasta cierto punto. Pero siempre hay, y yo creo que llevar el tema a siempre nosotros como mujeres cristianas, el decir, tenemos por frente una voz, pero si nosotros reconocemos que en el caso de las esposas, ¿no? Nuestra cabeza es nuestro esposo, y que la afirmación viene de Dios, no debemos de sentirnos como subestimadas, me explico, menospreciadas, porque las mujeres a lo mejor que nos pueden estar oyendo dicen, ¿sabes que no me reconocen? Estoy trabajando bien duro en mi trabajo, este puesto me lo merecía, pero simplemente porque soy mujer, muchas veces pasa, o sea, o no sé, no, la gente, las amistades, las relaciones, date cuenta que no una persona te va a dar esa afirmación o ese lugar, es Dios quien va a darte esa afirmación. Entonces es bien importante saber nuestra identidad para poder entonces vivir en la plenitud de la bendición de ser mujer. No porque tienes una posición, como decía Angie, o sea, no es una posición, no es por tener una plataforma, no es por llegar a un lugar donde supuestamente es que me metieron el pie porque soy mujer, no me dieron la oportunidad. No, es simplemente porque si tú reconoces y sabes quién eres, porque Dios te ha afirmado, Dios te ha reconocido, y de repente simplemente eso, ¿no? Disfruta tu plenitud, disfruta las habilidades, porque hombre y mujer
agua y aceite. Sí, o sea, completamente diferente. O sea, en lugar de sufrirlo, disfrútalo y gózalo, ¿no? Entonces, y puede ser de tanto impacto y tanta bendición para muchas personas a tu alrededor si tú te das cuenta de eso, eres consciente, yo creo, ¿verdad? Sí. Es súper importante mencionarlo porque es algo que siempre se escucha. Y ahorita yo creo que en estos tiempos, no sé cómo se está viviendo en Chile, pero en estos tiempos es como hay movimientos radicales, ¿no? Sí. O sea, que la verdad no están tan padres, porque en lugar de yo creo que de ayudar a la imagen femenina, la perjudica y feo. Sí. Entonces, ese sí. En Chile está algo así como también movimiento fuerte. Sí, está, bueno, hace como 2 años estuvo muy fuerte el movimiento feminista. Sí. Y también estaban como con toda esta lucha del aborto, de mi cuerpo, mi decisión, como y muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que ese es un tema incluso, hablándolo como de contexto de iglesia, que a veces la iglesia no quiere como tocar ese tema o es un área en el que no quiere entrar. Y es como, a mí me pasa, ellos rechazan mucho a los cristianos y rechazan mucho a Jesús. Y para mí es como... Y hasta se burlan. Sí, y para mí es como, tú no conoces a Jesús, porque incluso a mí me pasó que por muchos años tampoco lo conocía. Y cuando lo conocí y empecé a ver esas historias en cómo él se acercó a mujeres que por la ley judía no podía estar con esas mujeres, que políticamente o religiosamente casi no podía escuchar a las mujeres, como realmente recibían un maltrato bastante feo, y hoy día incluso en algunas culturas con el tema de la mujer, y Jesús fue como en contra de todo ese sistema, y él abrazó a las mujeres, él dignificó a la mujer, él le devolvió el valor a la mujer. La honra. Y sí, honró a las mujeres cuando él estuvo acá, y cuando uno lee la Biblia también están todas esas historias. Entonces para mí es como lo que del movimiento feminista, bueno, se tergiversó un poco, pero en su origen, lo que el movimiento feminista quería, que era como entre el hombre y la mujer no existen diferencias, somos los dos iguales, y hoy día la diferencia es que la mujer está por sobre el hombre, que para mí ese es como el movimiento que hoy día está como ya disfuncional en el feminismo, pero en su origen tenemos como los derechos, somos importantes, tenemos valor ambos. Para mí es lo que Jesús predicaba cuando estuvo acá. Pero esa voz o ese movimiento se ha ido perdiendo, se va ensuciando, se va tergiversando. Y para mí es como, ¿pero por qué no está la iglesia hablando de ese Jesús que abraza a la mujer? Entonces es doloroso. Y a veces yo tengo muchas amigas que son feministas y también es como, ya mira, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero también entiende lo que yo te estoy enseñando o lo que yo te estoy mostrando, porque también está como ese lado de odio de yo quiero ser escuchado, pero no te voy a escuchar. Como no me importan tus opiniones, no me importa lo que tú digas de la vida, yo voy con esta posición. Y siento que eso pasa mucho hoy día con el tema del feminismo, de la forma en la que se está viendo hoy día. Y en Chile está bastante fuerte. Yo creo que también tiene mucho que ver con la desinformación, ¿no? Sí. O sea, el movimiento radical yo creo que radica de la mala información, porque, por ejemplo, en cuanto a la postura con los cristianos, como decías, Claudia, o sea, tú nomás apareces de una persona radical y dile que eres cristiano y te quema viva. Entonces es como, espérate, o sea, tal vez tu información tradicional o tu información de boca en boca, me explico, que te ha llegado a ti como el teléfono descompuesto, no te hace realmente conocer a fondo de la persona de Jesús. Entonces es como que, espérate, no, tal vez la idea que tú tienes de Jesús, probablemente te la modeló un cristiano, pero realmente tal vez no es lo que está en la palabra, sino una cultura religiosa de imposición de reglas y normas que no son realmente lo que la palabra de Dios dice. Entonces es como que ahí empieza como esa aversión por lo cristiano o por Jesús mismo, y dice, no, y por eso es que es impactante ver cómo ridiculizan la figura. O sea, es terrible. Sí. Es triste. Pero es triste, y simplemente por decir, no lo conozco, por no conocerlo, o sea, por no saber realmente el núcleo o el corazón. Y como tú dices, la Biblia está llena de historias de mujeres con Jesús, o sea, de cómo Él les da ese valor, nos da ese valor,
Y entonces, ya lo que pasó después, cuando Jesús ya fue de esta tierra, pero es ¿cómo se pudiera decir? La manipulación cultural, se pudiera decir de esa manera, y todo lo que vino sucediendo después en cuestión de religiosidad, normas y poder y cosas que pasó en la iglesia, que no necesariamente fueron correctas. Creo que en este tiempo, en esta temporada, se está retomando mucho de la esencia y ayudar a eso, de que, por ejemplo, que hoy haya plataformas de distintos tipos para que las mujeres puedan expresar y conectar con otras mujeres. Sí. Que no importa el género, ¿verdad? El sexo de la persona que está escuchando, por ejemplo, este mensaje, y diga, no más es para mujeres, yo también puedo recibir de eso que está, porque yo puedo aprender a cómo tratar a una mujer o cómo verla, tal vez te puede cambiar la perspectiva. Y es bien, bien importante realmente que tal vez todos abramos ese oído, seamos sensibles. Yo siempre digo de los sentidos espirituales, no sé, tienes un oído físico, pero abre tu oído espiritual, ¿no? Abre tus ojos espirituales, hasta el olfato, huélelo, ¿no? Pero es como dar esa oportunidad, y nosotras, por ejemplo, como mujeres tal vez cristianas que conocemos de la palabra, ahora sí que orarle a Dios por el fruto, ¿no? O paciencia, calma. Yo con amor te voy a explicar tampoco, porque también están las posturas de atacar. Sí. O sea, yo te ataco y te juzgo porque tú no crees como yo, así como ellos mismos hacen con los... Claro. Muchas veces hay cristianos que toman esa postura. Intolerantes. Exacto. Sí, y ahí creo que es donde uno tiene que tener ese cuidado en cómo yo quiero transmitir este amor de Jesús hacia las personas, porque a veces pasa eso, como se vuelve una lista de todo lo que hacen mal las personas, y con todo este movimiento feminista, a veces tiene que ser algo incluso un poco más práctico. A veces la persona no necesita que vengas y le leas la Biblia entera, sino un abrazo tuyo, o simplemente escucharla, porque creo yo, en mi opinión personal, que hoy en día este movimiento feminista actual de ahora, hay muchas chicas heridas, pero enormemente heridas por una figura masculina, por un núcleo donde se rodearon de personas donde lo único que hacían era herirlas. Entonces, como yo veo a Jesús en eso, es como, ¿qué haría Jesús? O sea, veo a alguien tan herido, le doy un abrazo, simplemente, oye, tranquila, la escucho. Pero creo que como cristianos tenemos que tomar ser sensible al Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar. ¿Cómo? Porque como hemos hablado, hay un tiempo para todo, y va a llegar un momento donde te vas a encontrar con una persona donde vas a tener que tener una conversación, pero te vas a encontrar con otros que lo único que quieren es un abrazo, y eso es tan triste porque hay gente tan necesitada de un abrazo, y cuántos cristianos hemos estado caminando y pasando por lado de estas personas que es lo único que necesitan. Entonces, para mí, este tema del feminismo siento que es algo mucho más práctico. Lo veo como en el ámbito de mi mamá, por ejemplo. Ella es maestra, es profesora, y ella se dio cuenta de que hay una generación que está envuelta en este movimiento como feminista y todo, simplemente porque el artista favorito de la chica imparte este feminismo. Y mi mamá le pasó algo súper cómico, porque estaba ella es profesora de religión, de valores cristianos en un colegio, y estaba en un curso donde son todos adolescentes, y las chicas ya llegó a un punto donde eran como ir al choque con ella, como, pero ¿qué onda Jesús? ¿Pero cómo tú vas a decirme eso a mí si Jesús no existe? Y empezaron a irse como ya a un tema de debate. Y mi mamá en ese momento le empezó a hacer preguntas. Como profesora del año 2022, eso fue el año pasado, se dio cuenta que tenía que empezar a investigar más. Y empezó a hacerle preguntas a las chicas, como, ¿pero por qué eres feminista? ¿Qué busca el feminismo? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Y la chica era como una respuesta tan seca como, es que soy mujer, quiero que me respeten, quiero sentirme valorada. Ya, pero ¿cómo vas a pedir eso? Y ahí me he dado cuenta de que hay muchas chicas que simplemente se unieron al movimiento porque la abrazaron, y es como, ya voy con esta antorcha, pero como no saben nada, nada. Y ahí me cacho y fue como, no, yo tengo una forma para ir en contra de eso, y empezó a averiguar, empezó a hacer a mostrar a un Jesús más práctico, y eso de repente en las personas genera un choque, como esta persona cree en Jesús y me está tratando así, me ofreció un café,
me ofreció un tiempo de te puedo escuchar. Eso para mí es como, siento que es clave en estos días, como ser sensible al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a actuar ahora, en este momento? Tengo a esta persona al frente. ¿Cómo puedo yo mostrarle de Jesús? Sí. Entonces siento que es algo de práctico. Es importante. Y me gustó eso como dijiste, como que el movimiento las abrazó. Ajá. Porque literalmente fue así. Porque hubo un tiempo, bueno, por lo menos en Chile, no sé cómo habrá sido acá en Estados Unidos, que fue hace como 2 años, 3 años, que comenzaron a salir a la luz como abusos, como mujeres hace 60 años me abusaron, hace 60 años me maltrataron. Y comenzó como una ola de todas las mujeres confesando. Y era súper doloroso, pero al mismo tiempo es como que alivio que lo están haciendo. Pero quienes la escuchaban eran las del movimiento. Entonces yo sentía ese dolor de como por qué la iglesia no está ahí. Y empezaba a hacer como esa observación o a conversar con personas de mi iglesia, de mi entorno cristiano. Y yo también viví una experiencia como de abuso y empecé como a contar mi experiencia y eso hacía que otras contaran su experiencia. Y para mí era chocante porque es como llevan en la iglesia tanto tiempo y nunca lo habían contado a nadie, nunca se habían sentido escuchadas, abrazadas, amadas. Entonces para mí es eso, como lo que dice Rocío, que ya en ese movimiento se sienten como incluidos, entonces aquí me quedo. Sí. Y con la iglesia pasa lo contrario, como en la iglesia no me quieren, en la iglesia no me escuchan, en la iglesia se pueden juzgan. como si me juzgan o se ríen. Entonces es doloroso porque uno es parte también de ese círculo de cristianos y es doloroso, pero yo tengo la convicción de que el Espíritu Santo va a empezar como a traer ese despertar de lo humano. Bueno, lo está haciendo. Sí. Como no hay no esperanza en esto. Exacto. Porque como que está habiendo un movimiento fuerte, un despertar. Y son las generaciones más jóvenes y eso lo que es, están haciendo. eso es lo que iba a decir yo, porque es interesante cómo estas nuevas generaciones, muchos lo ven como una debilidad, pero yo pienso que es una fortaleza, que ellos buscan lo genuino. Así es. Que ellos no quieren como una foto perfecta o algo que no es real, quieren lo real. Y yo siempre digo, Dios nunca muestra su movida. Él juega el juego largo. Y es interesante cómo él está usando las diferencias de generaciones para realmente como quitar lo que tú estabas diciendo antes, como este cerco de la ley, como estas cosas que fueron añadidas, pero que al final nos alejan de Dios. Exactamente. Sí. Pero él está usando esas diferencias de generaciones para quitar todo eso y regresarnos a la esencia de quién él es, de quienes nosotros somos en él, que tenemos este espacio en la presencia de Dios para ser quienes somos. No tenemos que hacer como un estándar ficti, así como que inalcanzable, pero que realmente el estándar que es Jesús es alcanzable. Yo puedo ser quien soy en él, pero es muy genial como Dios está usando quizás lo que las generaciones antiguas dicen, no, ¿qué es esto? Como que, ¿qué están haciendo? Que no entienden y todo, pero lo que están viendo es que Dios está limpiando muchas cosas. Las malas mañas. Claro, sí, y también sacando todo lo que las generaciones han puesto debajo de la alfombra. Sí, de la alfombra. No hablamos de eso. Los tabús. Claro, no hablamos de abuso, no hablamos de como abuso espiritual, no hablamos de estas cosas, pero se tienen que hablar. Se tienen que hablar porque se tiene que sanar. Sí. Se tiene que sanar. Y a mí me encanta, por ejemplo, porque obviamente somos diferentes generaciones, ¿no? Yo tengo 45 años, mi hijo es más grande que tú. 21, 24. Yo tengo mi hijo más grande tiene 24. Entonces, y es eso, o sea, a mí me encanta relacionarme, a mí y mi esposo nos encanta relacionarnos con generaciones menores a nosotros, con jóvenes, porque realmente es un aprender de la necesidad y de los gritos que piden, me explico, porque ¿qué está pasando? Y lo compartíamos ayer vi un post en Facebook que decía que por ejemplo, para los adultos que no se les volvía, como que pasaban, ahorita lo hubiera leído, pero
se volvía la iglesia opcional para la gente adulta, para los adultos se les vuelve la iglesia como algo opcional, eventualmente para los hijos de esos adultos se les vuelve innecesaria. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está pasando? Pero, o sea, y me encanta ver un despertar de la juventud, eso, como tú decías, genuino. Como los que venimos más adelante era como mantener la buena imagen, el famoso buen testimonio. ¿Cómo voy a decir que estoy viviendo una situación en mi matrimonio? ¿Cómo voy a decir que tengo un problema con mi hijo? ¿Cómo vas a enterarse la iglesia porque el líder, ¿me entiendes? Fulanito de tal está pasando por una situación humana? Oye, todos somos humanos, todos tenemos un problema, ¿no? Sí. Y eso, el hablarlo, el ser honestos, vulnerables. Yo creo que eso conecta y es lo que la gente y las nuevas generaciones agradecen de la nueva manera de hacer iglesia, quisiera ponerlo de esa manera, en este tiempo. O la manera original. O exacto, sí, el retomar. El retomar. Y por eso es que hemos visto tristemente que algunos lugares ya se están se quedaron así, como atrapados en los 90s, digo yo, ¿no? Sí. Entonces, pero está muy padre que haya jóvenes que se estén parando y estén siendo esa voz para otros, y poder retomar lo que es de Dios, que eventualmente se había sido separado. Volver al principio. Y eso está muy padre. De verdad, es un honor poder compartir con ustedes. Yo creo que pudiéramos tener mucho más de qué hablar. Tenemos. Sí, yo creo que deberíamos de hacer, ¿saben una cosa? Es más, les propongo y nos comprometemos. Hacemos como un Instagram Live cuando ya estén allá de vuelta en Chile, una cosa así, lo podemos hacer. Seguimos, como le ponemos pausa a esta conversación y seguimos con un Instagram Live. Continuaremos. To be continued. Con más temas. Me intriga saber cómo vivieron pandemia. Me intriga saber, o sea, son muchas cosas. ¿A dónde van? ¿Cuál es el siguiente paso? La experiencia que se llevan de aquí. Algo que quieran compartir antes de cerrar, porque un último pensamiento o algo. Pero antes que nada, yo muchas gracias por el tiempo. Sé que mañana regresan a California y de ahí empiezan cada uno de ustedes a retomar sus viajes de horas de travesía de vuelta a Chile. Pero algo que quieran compartir por último. Ay, no sé. Hay mucho que decir. No, yo solo quiero decir que ha sido un gusto poder estar acá con ustedes, conocer la iglesia acá en Arizona, y creo que Dios quiere algo especial en este lugar y ha sido muy bacán poder conocer. Nosotros decimos bacán. Tradúcemelo porque está como el polvo. Como bacán, muy genial, ha sido muy cool. Muy padre. Muy chévere. Poder conocer, fue poquito tiempo que tuvimos acá en la iglesia, pero creo que pudimos ver esto genuino que hemos estado compartiendo, como eso se impregna en las paredes de un lugar, como ver a gente que está todos juntos caminando hacia Jesús, que es la meta. Entonces, eso que ustedes están haciendo como iglesia, tal vez chiquitita, que de a poco va creciendo, va a ir ampliándose y va a hacer un impacto en Arizona. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por haberlos conocido. Sé que hay mucho que hablar, pero respecto hoy al Día de la Mujer, quiero igual comentar de que en Dios hay esperanza. Como a los que sea que nos estén escuchando, como sea cual sea la lucha, verbalicen, busquen a un liderazgo que esté ahí para ustedes, para contenerlos, pero no hay que guardar como mujeres misioneras o discipuladoras o gente que trabaja en un ministerio cosas que son importantes y tienen el valor para ser comentadas en una reunión, con un pastorado. Porque como mujeres creo que somos muy buenas para hablar, pero a veces hay cosas muy importantes que decir y que no las decimos. Entonces creo que hoy, cual sea el Día de la Mujer, un día internacional, es importante eso, como ser esa voz, pero de nuestra propia historia, como de lo que está ahí guardado y que solo Dios conoce, aprovechar eso porque puede ser de impacto para la vida de otras mujeres. Y es ahí como Dios empieza a obrar y a hacer algo que va para más. Entonces esto del podcast, es primera vez que estoy en un podcast, no sé si lo hice bien, pero ha sido como una experta. Ha sido muy bacán porque es una herramienta como de poder comentar cosas que para otro puede hacer sentido, como yo también viví eso, yo también me sentí así, y eso va a generar en la persona como, Dios, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Entonces genera una conexión con Dios. Eso lo encontré muy bacán, así que bendiciones. Bacán. Bueno, yo dos cosas. La primera es que
los sueños cuando están alineados al corazón de Dios se cumplen. Y es algo que siento que las generaciones antiguas nos robaron un poco, como de frustraciones es como no vas a poder. Entonces para mí es como sí vas a poder, si sigues como en obediencia, alineando principios, valores y todo el corazón de Jesús, realmente los sueños de Él son mejores que incluso los que podamos tener nosotros. Sí. Y lo otro, me recordaba una historia que amo en la Biblia, que es de una mujer que derrama un perfume a los pies de Jesús, el perfume de alabastro, y Él queda impregnado de este perfume. Y eso fue a través de que esta mujer fue genuina, porque ella fue juzgada y criticada de cómo malgastaste este perfume. Sí. Y para mí creo que no hay nada más, no sé si decir como satisfactorio para Jesús, porque realmente creo que puede ser mucho más lo que Él siente de que nosotros derramemos nuestro ser a Él. Derramemos lo genuino, nuestra adoración, y no adoración de voy a cantar una alabanza, sino que realmente adoración del estilo de vida que yo estoy llevando. Y Jesús abrazó a esta mujer y ella fue genuina y fue espontánea y realmente dio todo lo que tenía. Entonces para mí es como quedarme con eso. Jesús ama que nos derramemos, pero una vez piensan me voy a derramar como me voy a derramar. Pero yo he sido tan feliz acá que siento que he derramado gozo. Entonces para mí es como he impregnado a Jesús de gracias por todo. Por estar grabando un podcast en Estados Unidos que ¿quién lo diría? Si alguien me lo hubiese dicho Wow. jamás lo habría creído. Entonces es Jesús, es increíble. Sí. Sí. Y realmente creo que es interesante cómo Dios nos une. Como no importa las distancias, no importa las fronteras, como tener ese mismo espíritu de querer conocerlo a Él nos une. Y algo que ha sido muy especial para nosotros es que los últimos 5 meses la palabra para nosotros en este tiempo ha sido Isaías capítulo 35. Que habla de un florecer en el desierto. Sí. Y ha sido muy, muy increíble como palparlo y vivirlo de muchas y diferentes formas. Pero también es algo que quiero dejar para ustedes. Y eso es algo que creo que nos une. Que Dios está trayendo un florecer en el desierto. Y que lo que Él está haciendo aquí en Surprise, Arizona, es lo mismo que Él está haciendo en Pichilemu, Chile, en donde sea que te encuentres. Como Él está trayendo un florecer en el desierto. Y quiero dejar esa palabra porque realmente es verdad. Quizás con todo esto de la pandemia, con todo lo vivido, mucha gente en este tiempo me ha dicho, pasé el peor año de mi vida, ojalá 2023 sea mucho mejor. Y creo que eso ha sido una experiencia muy vivida entre todos. Pero creo que Dios está trayendo esa respuesta, está trayendo ese agua, ese gozo que Claudia estaba diciendo. Y quiero declarar eso en nosotros, en Surprise, en Chile, en todo el mundo. Porque es muy fácil como ser pesimista, ¿no? Como ver nuestras circunstancias y decir, no, como no es. Pero sí, Él está trayendo ese florecer y lo va a hacer porque Él es el que comenzó la obra en nosotros y Él la va a terminar. Así Entonces podemos confiar en eso. Entonces para nosotros ha sido un privilegio en el poco tiempo, los pocos momentos, pero tener ese vínculo que va a otro nivel, como creo que es eterno, ese vínculo, esa conexión. Solo Dios. Solo Dios. De verdad. Solo Dios. Genial. Es increíble. Yo tomo esa palabra y la tomo a nombre de tu iglesia, la tomo a nombre de Surprise y de todo el Valle de Phoenix, de todo Arizona, porque literal vivimos en un desierto. Esa palabra realmente, y ustedes siento como venir a sembrar esa semilla de parte de Dios. Sobre todo para nosotros, ahí me voy a sonar un poquito egoísta, de la buena. La tomo para acá, porque realmente yo creo que esa semilla va a florecer. Eso que vinieron a sembrarnos, esta inspiración, realmente todo lo que ustedes hacen es demasiado, no se puede alcanzar a ver. Es como de asimilar, o sea,
yo creo que las veces que he platicado, a veces les pregunto lo mismo porque todavía no me queda claro muchas cosas. ¿Pero qué hacen? Pero ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Esas mujeres, sí, ¿cómo? Te digo que tenemos que hacer una continuación de eso. Sí. Pero realmente que la verdad recibimos eso de parte. Muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que han sembrado, por todo lo que han invertido. Dios nunca se queda con nada. Sé que cuando regresen a sus casas de regreso y sigan en su caminar, en esta carrera loca. Sí. Esta carrera loca, porque servir a Dios es de locos. Es de locos. Completamente. Crazy. Estamos en esta carrera de locura. Verán su mano en todo. O sea, realmente Él se pasa de bueno. Es demasiado específico. ¿Esa es la palabra? Sí, Es demasiado específico. Muy intencional, específico. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Rocío, gracias, Angie, Claudia, gracias. Y amigos, todos los que nos estuvieron escuchando o nos van a escuchar a través de este podcast, compártanlo, ríanse con nosotros, inspírense con nosotras, las mujeres. Opinen. Escriban ahí Todos los donde quieran. comentarios. No importa donde sea. Gracias por acompañarnos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Y nos vemos en la próxima. Bye. Nos Chao. vemos. Adiós.